Yo soy el doctor Eric Saucedo, soy cirujano y endoscopista. Bienvenido a este podcast donde voy a responder preguntas de pacientes de forma clara, directa y con un fundamento médico. La idea de este espacio es muy sencilla y es explicarte lo que está pasando en tu cuerpo sin rodeos, sin mitos ni nada difícil. Porque hoy en redes sociales hay mucha información, pero también hay mucha confusión. Y eso hace que muchos pacientes vivan con síntomas durante años sin entender realmente lo que tienen. Hoy vamos a hablar de la distensión abdominal. Y es esa sensación de estar inflamado, de sentirte pesado o incluso de que tu abdomen cambie de tamaño a lo largo del día. Y algo que es importante es que no siempre se trata de gas y no siempre es algo muy sencillo. Hoy vamos a responder 6 preguntas muy frecuentes que me hacen los pacientes en la consulta y en redes sociales de manera anónima. Y mientras las contestamos, también voy a explicarte la causa de estas alteraciones de la distensión abdominal. Vamos con la pregunta número 1. Doctor, ¿por qué me inflamo aunque coma poquito? Esta es probablemente la pregunta más común. Y aquí hay algo que entender, y es que la distensión abdominal no depende solo de cuánto comes, depende de cómo tu sistema digestivo maneja lo que comes. Hay varias causas. Una podría ser la producción de gas, que algunos alimentos se fermentan en el intestino y generan gas. Pero lo interesante es que no a todas las personas reaccionan de la misma forma. La segunda causa es hipersensibilidad visceral, que hay pacientes que tienen un intestino más sensible, es decir, con una cantidad normal de gas, se sienten exageradamente distendidos y eso les da síntomas. Esto es común en trastornos funcionales como en el intestino irritable. La tercera sería alteraciones de la motilidad. Si el intestino se mueve más lento o de forma desordenada, el gas y el contenido se acumulan. La cuarta podría ser una infección por Helicobacter pylori. Esta bacteria puede generar una inflamación en el estómago y eso puede provocar distensión, sensación de llenura rápida, pesadez, etc. Una quinta causa podría ser una enfermedad ácido péptica, que es cuando hay exceso de ácido o daño en la mucosa del estómago y eso provoca gastritis, úlceras y el paciente puede sentir inflamación, ardor, distensión postprandial, etc. Entonces, no es cuánto comes, es qué está pasando con tu sistema digestivo. Por eso, siempre vale mucho la pena personalizar cada caso. Ahora leeremos la siguiente pregunta. ¿Es normal parecer embarazada después de comer? Bueno, seguramente la mandó una mujer y lo que importa es que no es normal, pero puede pasar ocasionalmente. Y si esto te sucede todos los días, entonces hay una causa que lo está provocando y es necesario buscarla. Algunas razones podría ser la acumulación de gas por fermentación de alimentos o una mala digestión, una distensión funcional que no siempre es que haya más gas, pero sí el abdomen se distiende de la misma forma. Y esto se debe a una mala coordinación entre el diafragma y los músculos abdominales, lo que significa que cuando comemos el tubo digestivo se tiene que acomodar para que no sintamos esta distensión y cuando no se hace de la manera correcta, pues vamos a tener síntomas. Algunos trastornos funcionales, y aquí entran los criterios diagnósticos que utilizamos los médicos, como los criterios de Roma 5 que están por actualizarse. Y estos son para enfermedades como síndrome de intestino irritable o de colon irritable, distensión abdominal funcional, dolor abdominal funcional. Y algo importante es que cada vez entendemos mejor estos trastornos y son mucho más frecuentes si tienen una base fisiológica real. Pero lo normal no es vivir con este síntoma, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿La distensión es lo mismo que tener grasa abdominal? No, esos son cosas diferentes. La grasa abdominal es constante, no cambia durante el día y no depende de si comiste. La distensión, en cambio, sí aparece y desaparece, empeora después de comer y avanza durante el día. Muchos pacientes llegan a la consulta preocupados porque subieron de peso y en realidad solo están inflamados.
Y aquí es donde muchos cometen el error de hacer dietas totalmente restrictivas sin una necesidad real. Y el problema no es que sea grasa, es inflamación o alteración digestiva. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué alimentos inflaman más el abdomen? Esta es una pregunta difícil de contestar, pero yo creo que hay varios grupos que frecuentemente causan esta distensión. Por ejemplo, los lácteos, que provocan intolerancia a la lactosa. Probablemente las leguminosas, porque se fermentan y producen gas, y a su vez eso da distensión. Algunas bebidas carbonatadas, porque introducen directamente el gas hacia el tubo digestivo. Los edulcorantes artificiales, porque estos alteran la microbiota intestinal y eso puede generar más gas y por supuesto al mismo tiempo problemas de la motilidad. Y algunos alimentos ricos en FODMAPs, es decir, que tienen carbohidratos fermentables y estos están en todos los alimentos y generan distensión. Pero es algo muy importante mencionar que no todos los pacientes reaccionan igual. Es decir, he visto pacientes que dejan alimentos con FODMAPs, todos ellos, y aún así siguen con distensión. ¿Y por qué? Bueno, lo más probable es porque el problema no necesariamente es la comida. Puede ser que haya una mala motilidad, alteraciones en la microbiota o que haya una inflamación gástrica por Helicobacter pylori o por una enfermedad ácido péptica. Por eso el enfoque no es quitar alimentos al azar, sino entender la causa real de la distensión. Vamos con la quinta pregunta. ¿El estrés puede causar distensión? Sí, y esto es bien importante. Existe una conexión directa entre el cerebro y el intestino y lo llamamos eje intestino-cerebro. Cuando estás estresado, cambia la motilidad, aumenta la sensibilidad y se altera la digestión. Y algo muy importante es que hay pacientes que comen lo mismo todos los días, pero solo se inflaman cuando están estresados. Esto no es psicológico, es completamente fisiológico, pero es importante tratar el estrés y los temas emocionales junto con el problema intestinal. De hecho, en las nuevas versiones de los criterios Roma 5 está bien estipulado el manejo multidisciplinario con psicólogo, psiquiatra, nutrición, para el manejo de estas alteraciones del intestino, más bien del eje intestino-cerebro. Incluso utilizamos algunos medicamentos que se llaman neuromoduladores para mejorar los síntomas. Vamos con la última pregunta. ¿Cuándo la distensión es algo grave o debe de acudir al médico? Esto yo creo que es la pregunta más importante porque la mayoría de los casos de distensión son benignos, pero son muy molestos. Lo que debemos de tomar en cuenta es que hay datos de alarma, los cuales son pérdida de peso sin una explicación, que haya sangrado en las evacuaciones, que haya vómitos persistentes, que haya dolor intenso progresivo, una sensación de pesadez muy rápida o que la distensión sea constante y no mejore. Estos síntomas sí pueden indicar algo mucho más importante o más grave, por lo tanto, si los presentas es necesario que vayas al médico para que te estudien de la mejor forma. Ahora, la distensión abdominal es uno de los síntomas más comunes, pero también de los mal entendidos. Y lo más importante que quiero que te lleves a casa el día de hoy es que no es normal vivir inflamado todos los días y no siempre es lo que comes. Muchas veces sí tiene una causa tratable. Si te identificas con esto, vale la pena estudiarlo, porque cuando encuentras la causa, el tratamiento cambia completamente y mejora la calidad de vida. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que siempre te dice que está inflamado. Y si tienes dudas, déjalas porque puede ser parte del siguiente episodio. Yo soy el doctor Eric Saucedo y te explico esto como cirujano y endoscopista. Hasta luego.